En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buenos días, damos apertura a esta primera emisión del Noticiero de Televen. ¿Cómo están? Estamos culminando pues un nuevo mes, estamos en el séptimo y es miércoles 31 de julio y estamos compartiendo con todos ustedes en esta primera emisión y desde luego siempre agradeciéndoles la sintonía y el respaldo y por supuesto la participación. La jornada pues sigue siendo tensa, es lo que se vislumbra. Ayer pues fue un día también de mucha agitación y de mucha intensidad y bueno, vamos a resumir en términos generales con un posterior desarrollo de los temas con los titulares nacionales, regionales e internacionales, lo que más o menos ha ocurrido, ¿no? La situación sigue siendo difícil, los ojos del mundo están colocados en Venezuela, sin duda alguna, los ojos del hemisferio, los ojos de América particularmente, y en este caso hay algunas informaciones que, bueno, han provocado pues incertidumbre, sin duda alguna, y alguna inquietud sobre lo que pudiera ocurrir. A veces uno dice, bueno, ¿por dónde comenzar, por dónde jerarquizar las cosas? Es que hay mucha información, de verdad. Si ayer decíamos que estábamos abrumados de noticias a propósito de la jornada electoral o de lo que surge de la jornada electoral del día domingo 28 de julio, pues podemos decir lo mismo en el día de hoy. Hay muchas informaciones en ese sentido. Bueno, vamos primero con lo local y luego vamos a ir pues recorriendo un poco repercusiones internacionales y las cosas que desde allí van pues manejando y lo que han interpretado o interpretan del episodio electoral y sus consecuencias. Bueno, tenemos que ayer voceros del gobierno, comenzando por el propio Nicolás Maduro, pues hizo acusaciones muy recias, muy severas e hizo anuncios contra los dirigentes de la oposición, en este caso contra integrantes de la plataforma unitaria y también contra dirigentes políticos de otras organizaciones, como Vente Venezuela. En este caso, le adjudicó responsabilidad Nicolás Maduro al candidato Edmundo González Urrutia, al candidato presidencial, y también a la dirigente del partido Vente Venezuela le adjudicó responsabilidad de los disturbios que se han creado en las últimas 48 horas en el país, con situaciones lamentables de violencia y con un saldo que, de acuerdo a las organizaciones no gubernamentales, ya es significativo. Se habla de 11 personas fallecidas, fundamentalmente jóvenes, decenas de heridos y más de acuerdo a la información de la Fiscalía, más de 479 personas detenidas, ¿no? Se está hablando, o se hablaba anoche, de un número mayor de detenidos por otros disturbios y otras perturbaciones que se presentaron en diferentes partes del país. Pero decía que tanto Maduro y otros dirigentes del partido del gobierno adjudicaron responsabilidad en esto a María Corina Machado y al candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Retó incluso Maduro a Urrutia a que se presentara en Miraflores. Lo calificó de cobarde y también acusó de manera muy severa a la dirigente María Corina Machado. Y pidió castigo a través de las leyes por ser responsables de la situación de acuerdo al criterio y la interpretación que ellos manejan. Y eso tuvo también otras repercusiones, desde luego. Ayer en una sesión de la Asamblea Nacional donde se celebró y además se le dio el apoyo a la proclamación de Nicolás Maduro como presidente electo, el responsable presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pedía prisión, cárcel, encarcelamiento para tanto Edmundo González Urrutia como para María Corina Machado y otros dirigentes de la oposición. Hizo una exhortación a la Fiscalía a que elaborara y le hiciera seguimiento, puede entenderse así, y que se organizara o se armara un expediente para definir la responsabilidad presunta que tienen ellos, según su punto de vista, en los disturbios que se han presentado en Venezuela. También con mucha
intensidad y mucha fuerza en su discurso, intervino en esta sesión de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, calificando a Edmundo González Urrutia de ser un agente de la CIA, de responder a factores internacionales y de tener responsabilidad en todo esto. Así también, pues, otros factores de la vida política, digamos, vinculada al gobierno, hicieron señalamientos en ese sentido. Hay un nivel de expectativa sobre lo que pueda ocurrir en este caso. Incluso ayer, frente a las advertencias y la amenaza de prisión para González Urrutia y María Corina Machado, el gobierno de Costa Rica ofreció asilo a ambos. Respondió María Corina Machado que no, que su compromiso era en Venezuela, que agradecía el gesto, pero que su compromiso era con la gente y que permanecería en el país. Esto va tomando fuerza, ¿no? Tomando cuerpo, porque esto se va cada día, por lo que se aprecia, complicando. Mientras tanto, también ayer en otros pronunciamientos, el ministro de la Defensa, junto con integrantes del alto mando militar y otros oficiales o comandantes de fuerza, ratificaba su apoyo y su respaldo a Nicolás Maduro como presidente electo de acuerdo al criterio y juicio que estableció el Consejo Nacional Electoral según la lectura que le dio a las actas. En ese sentido, bueno, dijo que se estaba preparando un poco dentro de la línea que ha marcado Nicolás Maduro, que se estaba organizando y se estaba preparando un golpe movido y estructurado por factores de lo que ellos denominan la extrema derecha o el fascismo, en este caso. Entonces, en esta circunstancia, pues, también la situación se hace como que más complicada, ¿no? Mientras tanto, en una reunión de Consejo de Estado, Nicolás Maduro instruía a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales para un patrullaje general. Por eso, desde ayer mismo se vieron movilizaciones masivas, en este caso de miembros de las fuerzas de seguridad, de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional y de otras policías locales. Movilización y toma de calles y avenidas. Recorrían en camionetas, en jeeps, en motos, por diferentes autopistas de la capital de la República y otras avenidas en ese sentido. Eso parece ser que se extiende a todo el país, de acuerdo a la información que maneja el Comando Estratégico Operacional. Ayer también se conocía, es que son muchas cosas, ¿no? La detención con videos que se publicaron en redes sociales, se presentaron en redes sociales del dirigente y coordinador político nacional del Partido Voluntad Popular, Freddy Superlano. Sus familiares están angustiados. Incluso ayer se conocía en horas de la noche un comunicado del Partido Voluntad Popular donde asomaba que Freddy Superlano estaba siendo maltratado por los organismos de seguridad. A ellos se refirieron también otros dirigentes políticos venezolanos en ese sentido. Mientras tanto, hubo movilizaciones. La oposición, a la cabeza de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, se concentraron en los alrededores de la sede del PNUD, el organismo de Naciones Unidas, en la avenida Francisco de Miranda, eso es municipio de Chacao de la entidad. Ofrecieron discursos, hubo una exhortación de González Urrutia a las Fuerzas Armadas para que respetaran lo que surgió del proceso electoral. Ellos se atribuyen la victoria en ese sentido. Además, dijeron tener más del 81% de las actas que, según el criterio de la oposición y los integrantes de la plataforma unitaria, les otorga la victoria de ellos. De esto hablaba también María Corina Machado. De esto también se habló en las intervenciones que hubo frente a la sede del Perú, de una concentración entonces de partidarios del candidato González Urrutia y también de María Corina Machado. Entonces, previamente, por cierto, también a través de un video, González Urrutia se dirigía a las Fuerzas Armadas diciendo que ellos saben lo que ocurrió, ustedes saben lo que pasó el domingo, e insistía en el término de lo que fue, lo que ellos consideran la victoria, de acuerdo al número de actas que ellos manejan. Sobre esto se han tejido una serie de especulaciones en ese sentido. El sector oficial también tuvo movilización hacia el Palacio de Miraflores. Intervino Maduro en el balcón del Palacio de Miraflores, donde se aglutinó, se agolpó la militancia y los simpatizantes que la acompañaron. Por cierto, para el día de hoy se está convocando otra
manifestación y otras tantas hasta el día sábado para una gran concentración en Caracas, pero hoy a las 2 de la tarde partiendo de la Avenida Libertador, donde está la sede de la CanTV, hasta el Palacio de Miraflores. Ayer Maduro hablaba en esa intervención de todo lo que ya más o menos se conoce y que se va a aplicar la ley sin miramientos, en ese sentido, a los responsables de los actos de terrorismo y de la conspiración y de los que procuran un golpe de Estado en ese sentido. Bueno, en lo nacional hay mucho más, pero también tenemos que irnos un poquito a lo internacional, porque factores diversos, incluyendo un comunicado conjunto por una conversación telefónica que hubo entre Joe Biden de los Estados Unidos, Lula da Silva de Brasil, solicitando al Consejo Nacional Electoral la publicación y la verificación de todas las actas mesa por mesa, de todos los centros de votación. Lo mismo ratificaron pues otros gobernantes y otros dirigentes y expresidentes de diferentes partes del mundo. La Unión Europea se manifestaba también que no habrá reconocimiento del resultado electoral si no hay contaje y verificación de que el resultado que dio el Consejo Nacional Electoral es el adecuado. Anoche se conocía también la ruptura ya oficial de relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela, lo anunciaba el canciller Iván Gil. Se pronunciaba ayer de manera muy severa el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien ha retirado pues al personal diplomático de su país, como también se solicitó la salida de otros. Argentina pendiente porque le cortaron el servicio de energía eléctrica a su embajada, donde hay 6 asilados pertenecientes al Partido 20 Venezuela. Advertía de esto el ministro de la presidencia de la Argentina sobre la situación irregular. Argentina tiene que retirar a su personal diplomático, pero el ministro argentino decía que junto al personal diplomático tiene que retirarse el grupo de asilados. Sin embargo, si no hay salvoconductos, pues no pueden salir de allí, no tienen servicio de energía eléctrica y eso fue criticado severamente. Se pronunció también sobre la situación de los derechos humanos el alto comisionado para las Naciones Unidas, el alto comisionado, sí, Volker Turk, en ese sentido haciendo referencia a la situación de violencia, a la detención de personas, en fin, y a los hechos que están perturbando, pues, desde el día lunes la vida nacional, la vida cotidiana de los venezolanos, en ese sentido, en diferentes partes del país. Las organizaciones no gubernamentales daban y ofrecían ruedas de prensa. Foro Penal ofrecía una junto con Provea y otras ONGs. Decía, un poco recordando, que ellos cuantifican hasta ahora 11 fallecidos, no hay una información oficial en ese sentido, detenidos y heridos en las manifestaciones. Taleb William Saab hablaba también de un propósito de conspirar y de 749 detenidos que, como decía antes, al parecer es un número mayor de acuerdo a informaciones que se manejaban anoche por diferentes vías, fundamentalmente portales de medios de comunicación social y otros portales de Internet. En esto de lo internacional también hubo pronunciamientos del canciller de Colombia pidiendo transparencia y verificación de actas. Lo hacía también el gobierno de Uruguay. El canciller uruguayo ofrecía declaraciones en ese sentido. Bueno, ratificaba su punto de vista el canciller del Perú, que fue lo que llevó entonces al anuncio oficial del canciller Iván Gil de la ruptura de relaciones diplomáticas. Hasta Guyana se pronunció el vecino Guyana, con quien tenemos una controversia limítrofe sobre la necesidad de transparencia. La nueva presidenta electa de México habló de lo mismo, Claudia Sheinbaum. Costa Rica, bueno, el presidente le ofreció todo su apoyo a los dirigentes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Un detalle importante también, que también esto fue determinante para la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Perú, es que el gobierno de ese país, pues sencillamente anunciaba que reconocía la victoria, de acuerdo a la interpretación que ellos tienen, de González Urrutia, de Edmundo González Urrutia, en las elecciones del pasado domingo 28 de julio. Todo se maneja sobre la base de la presunción hasta ahora. Lo único claro es la decisión oficial e institucional del CNE, que reconoce a Maduro y luego le proclama al día siguiente, el lunes 29 de julio, algo que muchísimos países, como les decía, no reconocen. Bueno, se ha presentado por lo demás una situación difícil en la movilización
regresamos a lo nuestro. Hay contratiempos a esta hora todavía en el servicio de transporte público en diferentes ciudades de Venezuela. En la capital de la República todo es muy lento, hay muchos negocios cerrados aún, igual que en otras capitales y otras localidades del país, y bueno, hay la espera para tener un inventario total de lo que es el número de personas detenidas en toda Venezuela, porque todavía es muy confuso el panorama y las cifras son diversas. Maduro anunciaba que las personas perjudicadas por los hechos de violencia, por las manifestaciones y las protestas, se está creando un fondo para que sean indemnizados los comerciantes en ese sentido. Y bueno, hay cosas que van surgiendo en esta dinámica que, bueno, va desarrollándose en la medida de la circunstancia. Hay que estar pendientes a ver qué surge en el día de hoy. Por lo demás, se ha presentado una situación incomodísima, de gran disgusto por la suspensión de los vuelos aéreos, en principio entre República Dominicana y Venezuela, y también entre Venezuela y Panamá. Hay mucha gente que por diversas razones, pues, están en el país y ahora no tienen sino que movilizarse por otras vías y hacer un aporte adicional, gastar un dinero adicional muy importante. Si necesitan viajar por otra parte, muy probablemente a través de Colombia, ¿no?, que es el destino más lógico en este caso para movilizarse hacia otros países, ya sea del norte o el sur o hacia Europa en algunos casos. No siempre, porque la situación con Europa no ha llegado a esos extremos, no ha habido razones en ese sentido. Pero bueno, muy pendientes. En Europa ya dije lo que Borrell manejó, que no hay reconocimiento, sino hay verificación de actas y cuantificación de los votos de manera clara y definida. Y bueno, y en otros países pendientes, por ejemplo Portugal, de sus connacionales por la situación de protesta que se ha generado en nuestro país. Hay mucho más y en el relato pues iremos sumando a lo largo de esta primera emisión. Ya vendrán los titulares donde hay también elementos importantes en ese sentido, ¿no?, sobre la situación que estamos viviendo en el país. Aprovecho y hago un breve inciso sobre otros temas internacionales que no tienen que ver con Venezuela. Es que en el día de hoy, obviamente con la diferencia de horarios, fue dado de baja en un ataque aéreo en Teherán el jefe del grupo fundamentalista Hamas, Ismail Hajivab, creo que es así, no recuerdo bien el apellido, ¿no?, pero Ismail o Aniyab, creo que es. Fue dado de baja hoy miércoles por un ataque aéreo. Hay una presunción que pudiera ser un ataque aéreo israelí o algún otro adversario. Él iba o asistía a la toma de posesión del nuevo presidente de Irán, y adicionalmente también se conoció que el segundo a bordo del grupo Hezbollah, en un ataque aéreo que realizó Israel sobre Beirut, también fue dado de baja, como el jefe militar del Hezbollah. Esto a propósito y como respuesta a los constantes ataques desde el Líbano hacia Israel, y además la muerte de 12 niños por un ataque con misiles que realizó el grupo Hezbollah el día domingo. 12 niños entre 10 y 16 años que murieron con este ataque misilístico. Bueno, agitación por todas partes, como se observa, y bueno, hay mucho más que sumaremos en esta primera emisión del noticiero de Televen. Recuerden que a partir de este momento pueden ustedes enviar sus mensajes a través de X usando la etiqueta numeral primera emisión. Vamos ya con los titulares de la prensa nacional, prensa regional, prensa internacional, y bueno, y lo que vaya surgiendo en la evolución de en nuestro programa de noticias en el día de hoy. Así que Gaudí y Adrián quedan con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este miércoles 31 de julio de 2024. Seguimos nosotros en esta cobertura de los más recientes acontecimientos en nuestro país y, por supuesto, ya listos para llevarles los titulares de la prensa nacional. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo amaneces? Muy bien, Gaudí. Buenos días. Difícil dormir relajado, ¿no?, con toda esta situación. Es así. Sí, por cierto, busqué el nombre Ismail Haniyeh. Es raro que tú tengas un fallo de memoria, porque eso es una cosa muy poco habitual, ¿no? Ismail Haniyeh, sí. Haniyeh con esos o nombres Haniyeh, tan raros. No sé dónde se acentúa, pero Haniyeh. Un nombre, un apellido árabe, ¿no?, por supuesto. Bueno. Es así. Muy bien, Bueno. Estamos listos entonces para comenzar la lectura de los periódicos el día de hoy. Buenos días, señores televidentes, no les he saludado a ustedes también. Un placer acompañarles.
Bueno, iniciamos esta revisión con la portada digital del diario 2001. Ellos titulan, ordenan a militares patrullar las calles. El presidente mandó el despliegue de efectivos castrenses y policiales en todas las avenidas del país. También llamó a la movilización. Acusó a María Corina Machado y a Edmundo González de ser los principales responsables por los altercados que suceden en todo el territorio nacional. También tenemos una fotografía, limpian las vías de Caracas. En otro titular, Fiscalía reporta 749 capturas. El titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, destacó que hay 48 funcionarios de seguridad heridos. Se comprometió a investigar los ataques a la alcaldía de Sotillo y la sede del CNE en Barcelona. Y también tiene que ver con este tema, pero reacción internacional de estos últimos sucesos ocurridos en Venezuela. Biden y Lula insisten en revisión de las actas. Seguimos con el diario Últimas Noticias. El titular principal de este periódico caraqueño: el chavismo seguirá en las calles por la paz. Ahí tienen la portada. Sobre los responsables de la violencia, Maduro afirmó: esta vez no habrá impunidad. El presidente ordenó a la FARC patrullar las calles donde operan los llamados comanditos terroristas y pidió al pueblo colaboración con las autoridades para frenar las guarimbas. Anunció un cronograma de movilizaciones que culminará el sábado con una gran marcha en Caracas. A la izquierda de esta información, Jorge Rodríguez pidió al Ministerio Público ir tras los jefes, entre comillas. El presidente de la Asamblea Nacional señaló que González Urrutia y Machado tenían conocimiento de los actos terroristas porque ese era su plan. Debajo de esta información, violencia callejera, Fiscalía, 749 guarimberos han sido detenidos. Padrino López: este golpe de Estado será derrotado. La fotografía que trae Últimas Noticias es pues allí el pueblo manifestando, el pueblo custodia Miraflores. Miles de personas marcharon este martes desde diferentes puntos de Caracas para concluir allí, donde se ve en la fotografía, en Miraflores. Bueno, vamos a compartir ahora con ustedes portada digital del Nacional. Ellos abren precisamente con esta información que ya alentaba Carlos al inicio. Asesinan al líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán. Dice parte de la nota que murió este miércoles en un ataque en Teherán mientras se encontraba de visita oficial, según un comunicado de la Guardia Revolucionaria de Irán. Además dice que los medios iraníes señalan que se está investigando el ataque, que ha sido atribuido a Israel, y se facilitarán los resultados a lo largo del día. Haniyeh vivía autoexiliado en Qatar, estaba en Teherán para asistir a la ceremonia de investidura del reformista Masoud Pezeshkian como presidente de Irán. También tenemos en este portal web del Nacional la siguiente información. Hijo del Chapo Guzmán se declara no culpable de tráfico de drogas. Dice que Joaquín Guzmán López declaró esto en un tribunal de Chicago, donde fue trasladado tras ser detenido junto al cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, la semana pasada en Texas. La jueza decretó su prisión sin fianza y la próxima visita está prevista para el 30 de septiembre. El acusado fue detenido el jueves cuando el avión privado en el que viajaba aterrizó en un aeródromo cerca de El Paso. Vamos ahora con el Correo del Orinoco. El titular principal, Nicolás Maduro: vamos por todos los criminales y haremos justicia, el mismo tema que hemos reseñado en diferentes portales y periódicos esta mañana. El presidente de la República reelecto, dice aquí, el pasado domingo para el periodo 25-31, apareció en el balcón del pueblo para dirigirse a miles de revolucionarios que desde Petare y Catia se hicieron presentes para ratificarle su apoyo. Ahí tienen ustedes las fotografías, 4 fotografías, una de ellas la bandera de Venezuela. A la izquierda de la información, financiamiento a víctimas del fascismo, anunció el presidente de la República en la Asamblea Nacional. Estudiará discurso de odio en redes y una comisión especial con China y Rusia evaluará sistema de bioseguridad. Debajo de esta información, Asamblea Nacional reconoce resultados y pide aplicar con el mayor rigor leyes contra violencia. Debajo de la fotografía, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, critica a la OEA por meterse en los asuntos internos de Venezuela. A la derecha de esto, Fede Cámaras y Conce Comercio apuestan por la paz, la unión y la reconciliación. Compartimos ahora con ustedes portada digital del diario El Universal. Ellos titulan: el Ejecutivo asegura que Estados Unidos y Colombia financian disturbios. Parte de la nota
Específicamente el sumario dice que el presidente Maduro afirmó que, abro comillas, estamos enfrentando una arremetida mundial y pretenden asaltar el poder de manera violenta, cierro comillas. También se destaca en esta portada: Asamblea Nacional aprueba acuerdo para reconocer los resultados del 28 de julio. La propuesta se basa en el artículo 111 del Reglamento de Interior y Debates. Más abajo, Diosdado Cabello advierte que llegará a la justicia para los violentos. También se destaca en esta portada: Rusia advierte sobre intentos de desestabilizar Venezuela. Con fotografía, tema internacional: Israel bombardea base de Hezbollah. Dice que las fuerzas de defensa de Israel bombardearon una base del grupo Shi Hezbollah en Beirut, Líbano. Bueno, cambiamos de tono, vamos con la materia deportiva, entramos en el diario Líder. La fotografía principal muestra allí a Chourio, igualó a Miguel, jardinero de los cerveceros, sacó su jonrón número 12 para alcanzar a Cabrera en su temporada de novato. A la derecha vamos a París. Bills ganó su quinto oro olímpico, subió a lo más alto del podio en la modalidad por equipos y se convirtió en la gimnasta más laureada de Estados Unidos. Bien, Pablo López reta hoy a los Mets. El derecho de los mellizos va por su 10º triunfo de la campaña como visitante en Nueva York. Y Brian Rogio la botó. El torpedero de los Guardianes disparó su cuarto vuelacercas del año en victoria sobre los Tigres 5-0. Bueno, momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero que tendremos a la vuelta. Señorita Gaudí, en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Volvemos en breve, son exactamente las 6:32 de la mañana. Ya venimos. Según un estudio publicado en la revista Pediatrics, la dentición hace que los bebés se pongan de mal humor. El informe indica que la inflamación de las encías provoca que los más pequeños tengan irritación en la cavidad bucal, además de provocar que babeen en mayor cantidad. Según el análisis, este proceso no debería presentar otros signos de enfermedad ni causar fiebres por encima de los 38 grados Celsius, debido a que sería señal de otra afección. Para aliviar el dolor, recomiendan que el bebé muerda juguetes de goma fríos o el consumo de antiinflamatorios bajo supervisión pediátrica. Génesis Rivas, Televen. 6:35 de la mañana, continuamos leyendo ahora la prensa regional y comenzamos con el periodiquito. El titular principal: Comunidad internacional pide mostrar las actas. La Unión Europea instó a facilitar el acceso inmediato a los comprobantes de todas las mesas electorales, llamado al que se unió Guyana. Delegación de Chile, Argentina, Perú y República Dominicana desalojan sus sedes diplomáticas en Venezuela. Debajo de esta información están las fotografías de ambos polos del panorama político de nuestro país. Maduro responsabilizó a la oposición por muertes y a la derecha, María Corina Machado y González Urrutia rechazaron propuestas de asilo de Costa Rica. A la derecha, esta información, un poco más arriba: sociedad civil protestó por segundo día en Aragua. Y bueno, algo de farándula por aquí, pasaron la página, miren, el Puma y Alicia Machado parece que hicieron las paces en el programa de cocina Top Chef. Bueno, vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario Yaracuy al Día. Por supuesto, circula en Yaracuy. Ellos titulan: otorgan libertad condicional a coordinador de Voluntad Popular. Dice parte de la nota que el dirigente fue detenido el domingo en un centro electoral en Chivacoa cuando exigía que le permitieran el paso. Además, en detalle, reseñan que fuentes judiciales informaron que ayer en la mañana fue realizada esta audiencia a Henderson Rivas, el chino, coordinador municipal del Partido Voluntad Popular, durante la cual le otorgaron una medida cautelar de libertad bajo presentación cada 45 días. Además, tienen la fotografía y dicen que el acto fue realizado en el Circuito Judicial Penal de San Felipe ayer en horas de la mañana. Vamos ahora con el diario La Calle. Ahí van a tener ustedes ya la portada. Detenciones masivas en las protestas, ese es el titular principal de este periódico. El fiscal general Tarek William Saab anunció que hasta el día de ayer
y van 749 capturados en manifestaciones terroristas, entre comillas. Se les imputarán delitos como instigación al odio, resistencia a la autoridad y, en los casos más graves, terrorismo. Reveló que 25 sujetos fueron aprehendidos en Carabobo por lanzar objetos contundentes y bombas incendiarias al fuerte Paramacay. En la fotografía se ve allí Carabobo sin transporte público. Unidades colectivas han preferido no prestar servicio y resguardar a los autobuses y camionetas ante el escenario actual de protestas que vive el país. A la izquierda, Padrino López, estamos en medio de un golpe de Estado en marcha. Y una nota de los Juegos Olímpicos en París, venezolano Leonel Martínez a un paso de la final en tiro olímpico. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. En esta parte yo siempre pregunto la hora. ¿La tendrás por allí para compartirla? Tengo aquí 6:38 minutos de la mañana con 8 segundos. Esa es la hora en este momento. En la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo aquí con Gaudí Peroso y sus mensajes a través de @elpisonoticiero. Ya volvemos. La red social Instagram, perteneciente al gigante tecnológico Meta, ahora cuenta con 3 opciones para hacer videos en vivo, como lo son público, privado y práctica. Esta nueva herramienta permitirá a sus usuarios realizar transmisiones en vivo de manera privada, es decir, estarán dirigidos exclusivamente a su lista de mejores amigos. Con esta función, la aplicación busca dar opciones de conexión más íntimas y personalizadas. Activar esta nueva opción es muy simple y se realiza en unos pocos pasos. Los usuarios deberán ingresar a la opción de directo y elegir el menú a quien va destinado su live, si a todos o a la opción de mejores amigos o la de practicar. Los demás usuarios, cuando sean incluidos en estos live privados, recibirán una notificación de que un amigo está transmitiendo para su lista de privacidad. Esta función está siendo desplegada progresivamente en Instagram, por lo que probablemente ya puedas tenerla disponible en tu aplicación. Renny Escalona, Televen. Bueno, continuamos leyendo ahora la prensa internacional. Comenzamos por el Sol de México, miércoles 31 de julio de 2024. Ahí tienen la fotografía principal, nos lleva a París, París 2024, Olimpiada libre de carbono. París 2024 aspira a ser la edición más ecológica de la historia. Poderosas, París, la judoka Priska Awid emocionó a todo el país con la conquista de la medalla de plata en la categoría de los 63 kilogramos, la primera presea para México en este deporte. Debajo de toda esta información deportiva, matan en Tamaulipas a dirigente empresarial y a la izquierda, la película que salvó a los superhéroes, Deadpool y Wolverine. Bueno, veamos ahora qué trae la portada digital del Vocero de Puerto Rico. Ellos tienen una fotografía, la acompañan del siguiente titular. Presentan propuestas para la Universidad de Puerto Rico. Esto lo hacen los candidatos a la gobernación. Dice la nota que surge ante los recortes presupuestarios y los retos que enfrenta el principal centro docente del país. Vamos con la razón de España. Sánchez, el presidente del gobierno español, pasa al ataque contra el juez Peinado y le acusa de prevaricación. Aseguró que quería colaborar con la justicia, pero se acoge a su derecho de no declarar. El abogado de Begoña Gómez, que es la esposa de Sánchez, no contempla en ningún caso que el presidente del gobierno sea imputado. Bueno, esa es la información principal de la razón de España. Bueno, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvia. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Guárico, Miranda, Apure y Zulia. Maracay estará parcialmente nublado, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 32. Coro estará parcialmente soleado, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 38. Barinas parcialmente nublado con abundantes precipitaciones, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 33.
Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Carlos Fernández para un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Bueno, así es. Vamos a resumir algunas informaciones que van a sumarse a las que ya hemos presentado a lo largo de esta primera parte del noticiero de Televen. Nos ubicamos en el pronunciamiento de un organismo empresarial, Concecomercio, que se declaró en sesión permanente ante los últimos acontecimientos registrados en el país, las protestas y cómo puede verse afectado el sector. Vamos con un tema de salud. Nos ubicamos en el estado Monagas. Al menos 420 niños fueron atendidos en una jornada médico-asistencial en el terminal de pasajeros del municipio Maturín de esa entidad. Seguimos. El ministro para la Atención de las Aguas, Rodolfo Marco Torres, denunció actos vandálicos contra vehículos de la Hidrológica del Caribe en el estado Nueva Esparta. Esto, bueno, a propósito de las protestas que se han generado por los resultados del día domingo. Nos vamos con temas internacionales. Vamos a destacar uno de ellos. Según la Organización de Naciones Unidas, 1 de cada 3 personas que son víctimas de tráfico humano son niños. Terrible esto, ¿no? Bueno, y siempre tenemos otro tipo de informaciones y las que van surgiendo en el desarrollo de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Así que nosotros simplemente vamos a hacer una pausa y en breve tendrán las informaciones con sus detalles con Cruz Mila, quien está por aquí, y Adrián Barros, que continúa con nosotros. Buenos días. Gracias, Carlos. Muy buenos días, compañeros. Y ustedes en casa, pues ya estamos listos para la correspondiente revisión del panorama informativo de este día. Vamos a comenzar presentándoles el tal día de hoy. La batalla de Matasiete ocurrió el 31 de julio de 1817 cerca de la ciudad de la Asunción entre las fuerzas independentistas comandadas por Francisco Esteban Gómez y las fuerzas españolas a las órdenes de Pablo Morillo, que había invadido la isla de Margarita. De esta forma, amigos, nos vamos a una nueva pausa, pero venimos con todo el resumen informativo en la próxima parte. Entre las notas a destacar, Perú refuerza controles para evitar otra ola migratoria de venezolanos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, responsabilizó al abanderado por la Mesa de la Unidad Democrática, Edmundo González Urrutia, y a la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, por los hechos violentos perpetrados en nuestro país en los últimos días. Agregó que bandas de narcotraficantes han apoyado estas acciones. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia, y usted, señora Machado. Y la justicia tiene que llegar. En Venezuela tiene que haber justicia, porque estas cosas no pueden volver a suceder, que se ataque al pueblo. Pero ellos comenzaron a instalar con droga y plata y armas nuevas bandas delincuenciales en Petare, en el Valle. Trataron de entrar a la costa y no se les permitió, se pudo detectar, y en otros lugares de La Guaira, de Aragua, etcétera. Bandas delincuenciales que montaron milimétricamente durante año y medio, utilizando la campaña electoral, y los llamaron comanditos. Y los Estados Unidos sabía, los financió, preparó. En medio de la reunión del Consejo de Estado y de Defensa, el primer mandatario propuso la creación de una comisión para evaluar los ataques al sistema del Consejo Nacional Electoral, también como otras acciones para atender a los afectados por los actos violentos registrados desde el 29 de julio. Fondo especial de ayuda a las víctimas de los comanditos fascistas. Comanditos fascistas. He ordenado el despliegue de un plan especial para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las fuerzas policiales desarrollen un plan de patrullaje y protección de calles, avenidas y urbanizaciones. Hemos aprobado un plan que tiene que desarrollarse
para un plan especial de protección del pueblo venezolano barrio adentro. Estoy nombrando una comisión conjunta entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía, una comisión especial de protección a las víctimas de la violencia fascista de los comanditos. Presidida por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para que el Parlamento asuma el proceso de defensa de la opinión pública en medios televisivos y redes sociales. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que tanto la dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado, y el abanderado por la Mesa de la Unidad Democrática, Edmundo González Urrutia, deben comparecer ante la justicia. Esto en medio de la aprobación del proyecto de acuerdo en reconocimiento a los resultados del comicio presidencial del 28 de julio. Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando, no solamente con los malandros drogadictos que le dan $40 para que aterrorice a una mujer o para que balee a un joven. No, tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Asimismo, el Parlamento rechazó los actos violentos que se han registrado en el territorio nacional desde el 29 de julio. Por su parte, el diputado Diosdado Cabello señaló que han logrado detener a varias personas que señaló como los jefes de los grupos que han generado destrozos. Pero ya a estas alturas van 10 jefes detenidos. 10 jefes van detenidos y van a ir detenidos, porque tenemos las conversaciones, tenemos las comunicaciones. Llámese como se llame, tenga apellido Machado, González, tenga apellido Superlano, tenga apellido Patiño, tenga apellido Mendoza, tenga el apellido que tenga. Por su parte, el diputado por Acción Democrática José Bernabé Gutiérrez reiteró la solicitud al Consejo Nacional Electoral de publicar las actas de los centros de votación a fin que los venezolanos puedan corroborar los resultados ofrecidos el 28 de julio. Por su parte, la oposición también pide que se muestren las actas de la elección del pasado 28 de julio. Durante una asamblea de ciudadanos con Edmundo González Urrutia y otros dirigentes, se aseguró que han logrado recuperar más del 80% de estas actas. Se realizó en la avenida Francisco de Miranda, frente a la sede del PNUD. Ante cientos de personas se resaltó el derecho a la manifestación, pero se pidió mantener la protesta de forma pacífica y no agredir a ningún funcionario. Durante el acto, varios ciudadanos entregaron las actas que obtuvieron en calidad de testigos de las elecciones, mientras que en la jornada se afirmó que la oposición ha logrado recuperar 85% de las mismas. Los resultados ya los sabemos, los conocemos y los tenemos en todas las actas que tenemos en nuestro poder, que ya superan el 80%. Así que no se preocupen, porque los resultados los conocemos y los sabe también la comunidad internacional. González Urrutia solicitó respeto a los derechos humanos de sus seguidores y de la ciudadanía. Ya basta de presos políticos, ya basta de persecución. Solo queremos libertad y reconstrucción democrática para nuestro país. Edmundo González Urrutia informó que en los próximos días anunciarán cuáles son las próximas acciones para defender lo que considera es su triunfo en las elecciones presidenciales. Mardoley Prim, Televen. La manifestación llevada a cabo en la capital a favor del presidente reelecto Nicolás Maduro, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, rechazó los hechos de vandalismo que se llevaron a cabo en el municipio Libertador. Aseguró que tales acciones perjudican a la ciudadanía.
No solamente con Policaracas, tenemos de la Policía Nacional Bolivariana, farmacias, que atención con la medicina al pueblo que las destruyeron. Nosotros con el aniversario de Caracas, más de 100 obras en Caracas, y ellos destruyendo plazas, destruyendo CDI, destruyendo el comercio de los emprendedores y emprendedoras. ¿Quién gana con eso? Así lo manifestó Meléndez durante su participación en la marcha oficialista en respaldo al presidente Maduro. Aquí estamos en la calle y vamos a decirle al mundo que Venezuela se respeta, que Venezuela es libre, soberana, independiente, que no tiene tutelaje de nadie. Aquí tenemos nuestras leyes, nuestra constitución. La alcaldesa de la capital también anunció un plan de recuperación de los espacios que fueron afectados tras las manifestaciones en el municipio Libertador. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Panamá confirmó la suspensión temporal de los vuelos comerciales con Venezuela. El canciller de la República, Iván Gil, instó al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, a condenar de manera directa los actos violentos registrados en el país. Gil agregó que el alto comisionado ha evitado mencionar con precisión quiénes son los promotores de la violencia en el país, al tiempo que aseguró que durante las manifestaciones han atentado contra la sociedad. Estas declaraciones surgen luego de que Turk afirmara que Venezuela se encuentra en un momento crítico e instara a las autoridades a respetar los derechos de todos los ciudadanos a reunirse y protestar pacíficamente y expresar sus opiniones libremente. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, exhortó al Consejo Nacional Electoral a facilitar el acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales tras la jornada llevada a cabo el 28 de julio. El diplomático europeo afirmó que el CNE solo ha presentado el resultado correspondiente al 80% del escrutinio y sin aportar ninguna fuente ni sistema que permita su verificación. Por otra parte, instó a las fuerzas de seguridad venezolanas a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos. Borrell manifestó la importancia de apelar a que las manifestaciones sean pacíficas. Y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, consideró que la elección presidencial de nuestro país transcurrió con normalidad, aunque insistió en que las actas electorales deben ser presentadas por el CNE. El mandatario brasileño agregó que tras la verificación de los resultados, la oposición podría apelar ante la justicia el conteo emitido por el Poder Electoral. Además, calificó como habitual que la oposición esté descontenta con la victoria atribuida al mandatario Nicolás Maduro. Entre tanto, el gobierno venezolano decidió romper relaciones diplomáticas con Perú tras las declaraciones del canciller peruano Javier González en las que respalda a la oposición venezolana. El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú anunció además el refuerzo de la seguridad migratoria ante la posibilidad de un nuevo ingreso de venezolanos. Precisó además que los controles migratorios incluyen el apoyo de la policía y efectivos militares y serán aplicados en las vías terrestres, en puertos y aeropuertos. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a la Organización de Estados Americanos luego que denunciara que la elección presidencial de nuestro país fue manipulada. Ahí está, ¿qué se tiene que meter la OEA? ¿Qué se tienen que meter? O sea, eso es injerencismo. Por eso la OEA no tiene credibilidad. ¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato? López instó a esperar la publicación del escrutinio final del comicio, al tiempo que exhortó a hacer una revisión de las actas. También hizo un llamado a que no haya un desconocimiento anticipado de los resultados. Por su parte, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, pidió transparencia en los resultados del evento electoral y condenó lo que consideró como intervencionismo por parte de la comunidad internacional.
El gobierno de Argentina denunció el corte de suministro de energía eléctrica en su sede diplomática en Caracas. A través de un comunicado, la Cancillería argentina también advirtió sobre cualquier acción que pueda poner en peligro la seguridad del personal diplomático y de los ciudadanos venezolanos bajo protección que permanecen en la instalación. Y el Kremlin pidió a la oposición en Venezuela dejar de manifestar contra la reelección del presidente Nicolás Maduro y advirtió contra cualquier injerencia exterior. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que la oposición no quiere aceptar su derrota y que Moscú considera que debe hacerlo. Numerosos países, incluidos 9 latinoamericanos, han cuestionado los resultados de las elecciones. Rusia, sin embargo, respaldó a Maduro y su presidente Vladimir Putin lo felicitó el lunes por su victoria. Peskov reclamó el martes que los intentos de influir en la situación dentro de Venezuela no sean instigados por terceros países y que Venezuela esté a salvo de cualquier injerencia exterior. Panamá confirmó la suspensión temporal de los vuelos comerciales con Venezuela a partir de este miércoles 31 de julio. Mediante un comunicado, la Autoridad Aeronáutica Civil señaló que la medida también aplica a las aeronaves de aviación general con matrícula venezolana que quieran ingresar a territorio panameño. Precisó también que la decisión permanecerá hasta que se establezca un mecanismo con el Instituto Nacional de Aviación Civil de nuestro país, en el que se determine cómo se solicitará el tiempo de tramitación y aprobación de los permisos de aterrizaje en cada nación. El anuncio surge luego de que el gobierno venezolano tomara la misma medida tras la postura de rechazo de Panamá en relación a los resultados de la elección presidencial de Venezuela. República Dominicana anunció el cierre de su embajada en Caracas. Mediante un comunicado, el Ministerio Dominicano de Relaciones Exteriores indicó que los nativos de su país necesitan asistencia de la representación diplomática de su nación, quienes deberán comunicarse a través de correos electrónicos y números de teléfono. Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en Noticiero Primera Emisión. Al regreso, en el estado Mérida, 5 adolescentes fueron detenidos por estar presuntamente vinculados a las protestas. Continuamos con las informaciones. Consecomercio se declaró en sesión permanente ante los últimos acontecimientos registrados en el país tras la publicación de los resultados electorales por parte del Consejo Nacional Electoral. En conjunto con sus afiliados, esta instancia suscribe plenamente el comunicado de Fede Cámaras, en el que se exhorta al Consejo Nacional Electoral a iniciar el proceso de auditoría, verificación y posterior publicación de la totalidad de las actas de escrutinio con la participación de la sociedad civil, observadores internacionales y representantes de los partidos políticos para garantizar la credibilidad y legitimidad del proceso. Piden también que las manifestaciones se realicen o se lleven a cabo de forma pacífica en las diversas ciudades del país, manteniendo el respeto por la propiedad privada y los trabajadores. Más de 50 detenidos y 30 heridos fue el saldo que dejaron los hechos registrados en el estado de La Guaira y que afectaron al menos 9 de las 11 parroquias. Los focos fueron protagonizados sobre todo por jóvenes, adolescentes e incluso menores de edad, que desde las 4 de la tarde de este lunes iniciaron una escalada de actos vandálicos que afectaron 6 módulos policiales, el mercado comunitario de Catialamar, daños a la fachada del gimnasio vertical de La Guaira y el derribamiento de la estatua del presidente Hugo Chávez en la Plaza Bolívar de La Guaira. Ya quiero informarle al pueblo de La Guaira que hemos ejecutado 56 detenciones policiales. Tenemos todas estas personas que ayer vandalizaron el estado plenamente identificadas. Ya hemos hecho los procesos de identificación y tenemos la lista de los que faltan por detener. Hoy vamos a actuar con firmeza para garantizar la paz. No puede haber paz sin justicia, tiene que haber justicia. Y lo que hicieron ayer en La Guaira fue vandalizar uno de los estados más hermosos de toda Venezuela, que tanto nos ha costado construirlo con mucho esfuerzo en medio de bloqueo, de las sanciones y de asedio. Sobre los heridos se conoció que aunque hay varios efectivos policiales y militares, la mayoría son jóvenes. Estos fueron llevados a los hospitales Periférico de Pariata y del Seguro Social de La Guaira.
Por eso el mandatario regional hizo un llamado a la familia guaireña. Mujer, madre de La Guaira, como cristiano, como nacido en este estado, lleno de amor, quiero hablarte a ti. Controla realmente a tus hijos menores, háblale de los valores familiares. Los guaireños no somos violentos, las guaireñas no somos violentos. Nosotros podemos tener diferencias, las hemos tenido muchas, en las religiones, hasta en el deporte, o también las podemos tener en la política, pero que no nos lleven nunca a ejecutar los planes imperiales. Quieren una guerra civil para Venezuela. Este martes las calles permanecieron desoladas, pocos comercios trabajaron y el transporte público prácticamente no laboró. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. En el estado de Mérida fueron detenidos 5 adolescentes por estar presuntamente vinculados a las protestas que se registraron en esa entidad. Nuestro compañero Jade Delgado nos tiene el reporte. Los jóvenes fueron trasladados hasta la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del municipio Libertador. Los familiares señalaron que se encuentran bien y este martes fueron presentados a los tribunales. Apoyando a esos muchachos que, de una manera pacífica, sin agredir a nadie. ¿Cómo están ellos ahorita? Pues están bien. La Guardia Nacional los trató bien. Ellos no están golpeados. Estamos esperando que salga la fiscal a atender a los muchachos allá con el grupo de abogados que lo está asistiendo a ellos. Desde el Foro Penal Capítulo Mérida explicaron que trabajan en la defensa de algunos de los detenidos. Audiencias de presentación en situación de flagrancia de al menos 5 adolescentes y más de 10 jóvenes adultos. En total, al menos 16 personas fueron detenidas y están procesadas por el sistema de justicia. Estamos a la expectativa, los abogados, particularmente los abogados del Foro Penal, a ver cuándo se celebra esta audiencia, porque la mayoría de los familiares de estos jóvenes nos han llamado para que les representemos. Tanto familiares como conocidos de los detenidos se acercaron al CICPC y los tribunales para exigir la liberación de los jóvenes. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. El gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, anunció la detención de quienes arremetieron contra las instalaciones de la alcaldía del municipio Jiménez este lunes. Desde la alcaldía con nuestra querida alcaldesa fueron daños materiales, eso se repara. Lo que no van a poder es quitar el compromiso que tenemos nosotros de patria profundamente en nuestro corazón para defender esta tierra con el pueblo de Jiménez, el pueblo que no está solo, porque aquí está la milicia bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Policía Nacional, la Policía del Estado, pero en especial el pueblo. Pereira alertó sobre la presencia de menores de edad en las manifestaciones, al tiempo que instó a los padres a mantener prudencia, asegurando que quienes estén vinculados en hechos vandálicos serán detenidos y sancionados. Por su parte, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, indicó que han sido identificadas varias personas que estarían vinculadas con las protestas que se han registrado en nuestro país en los últimos días. Rico aseguró a través de la red social Instagram que los sujetos han asignado recursos a ciudadanos para la ejecución de actos vandálicos. Es preciso recordar que el Ministerio Público informó que al menos 749 personas han sido detenidas en el marco de las manifestaciones. Mientras tanto, el ministro del Poder Popular para la Atención de las Aguas, Rodolfo Marco Torres, denunció actos vandálicos contra vehículos de la Hidrológica del Caribe en el estado Nueva Esparta. Marco Torres sostuvo que las acciones violentas pusieron en riesgo la vida de los trabajadores y ocasionaron el incendio de activos de Hidrocaribe que prestan servicio a la población neoespartana. Agregó que quienes estén involucrados en tales acciones enfrentarán todo el peso de la justicia. El secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática en el Estado Bolívar, Antonio Cheremo, rechazó los actos vandálicos registrados en distintos estados de Venezuela, al tiempo que aseguró que la protesta debe ser pacífica. Asimismo, destacó que los ciudadanos han salido a manifestar su desacuerdo con los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral en relación al comicio presidencial. Es con la familia, es con nuestros hijos, con nuestros abuelos, con nuestros tíos, con nuestras sobrinas, para defender lo que está en la Constitución, que es de todos los venezolanos. Esa es una jornada cívica sin vandalismo y evitando
en el 100% con la confrontación. Hasta el momento no hay información oficial sobre si se han producido detenciones durante las protestas registradas desde ayer en municipios de Bolívar. Andrea Calma, Televen. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, pidió transparencia en los resultados del comicio presidencial. La solicitud la hizo a través de su cuenta en X. A la petición también se unió el dirigente político Henry Falcón, quien exigió se expongan todas las actas, además de la realización de una auditoría pública para garantizar que se cumplió la voluntad de todos los venezolanos. Por su lado, el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela asegura que es indispensable el acceso total a las actas, también a las auditorías y a la verificación ciudadana. A través de un comunicado en X señalaron la importancia de hacer todo lo que sea conveniente para generar confianza a la sociedad. Ofrecieron también su capacidad técnica y la voluntad de dialogar para alcanzar un consenso nacional. Bien, es momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso reinauguran 2 centros de salud en el estado de Anzoátegui. Volvemos con esto y más en minutos. Luego de trabajos de remodelación y recuperación, las autoridades reinauguraron un centro de diagnóstico integral y una sala de rehabilitación integral en la ciudad de Pariaguán, en el estado Anzoátegui. Siendo mi persona la máxima autoridad del estado de Anzoátegui, tuvimos a bien, y ahí se ven unas placas, de inaugurar este CDI que lleva el nombre de un mártir de la Revolución Venezolana, Osvaldo Orsini. Él fue brutalmente asesinado por las fuerzas de seguridad en medio de la presunta lucha contra insurgencia en la época de la lucha armada venezolana. Igualmente se está reinaugurando la sala de rehabilitación Eneas Perdomo, que también fue una obra de nuestra gestión en aquel tiempo. Los centros de salud vienen a descongestionar por el tema del hospital tipo 1 que tenemos en Pariaguán, donde se han hecho importantes inversiones. Bueno, aquí tenemos la sala de rehabilitación integral, ahí tenemos para atender pie diabético, por ejemplo, por nombrarle esa, sala de rayos X, sala de oftalmología y otras áreas importantes para preservar la salud de nuestro pueblo. El mandatario local informó que en estos espacios reciben atención más de 1.000 pacientes mensualmente. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Al menos 420 niños fueron atendidos en una jornada médico-asistencial en el terminal de pasajeros del municipio Maturín del estado Monagas. Tenemos área recreativa, tenemos todo un componente dispuesto, tenemos atención pediátrica, tenemos oftalmológica, tenemos también vitaminoterapia, tenemos de la misma forma. Allí estamos atendiendo con lo que tiene que ver odontología, oftalmología y seguimos trabajando para ello. Señaló que también tiene un operativo de seguridad activado dentro de las instalaciones del terminal como medida de protección de los niños, niñas y adolescentes. Desde el estado Monagas, Leice San Luis, Televen. 10 vehículos solicitados fueron recuperados por agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. El director de la Policía Científica, Douglas Rico, detalló que el decomiso fue realizado en diferentes zonas del territorio nacional, que se llevó a cabo tras la verificación a través del Sistema de Investigación e Información Policial. Detalló que uno de los vehículos se encontraba requerido por violencia, otro por apropiación indebida, mientras que 4 de las solicitudes eran por robo y otras 3 por hurto. Indicó que todos los autos quedaron a disposición del Ministerio Público. Bien, con esto hacemos una nueva pausa para publicidad del noticiero Primera Emisión. Al regreso, maniobras navales en Rusia movilizan 300 barcos y más de 20.000 personas. Esto y más en las notas internacionales. Iniciamos nuestro recorrido internacional en el Medio Oriente, donde el movimiento islamista Hamas anunció la muerte de su líder Ismail Haniyeh en un ataque atribuido a Israel contra un edificio en el que se alojaba en Teherán, capital de Irán.
Mediante un comunicado, la organización terrorista acusó a Israel por el ataque, pero hasta el momento nadie se ha atribuido el hecho. Hamás aseguró además que esta muerte no quedará impune y que en las próximas horas revelarán detalles del suceso. Haniyeh había viajado a la capital iraní para participar en la ceremonia de investidura del nuevo presidente Masoud Pezeshkian, quien prestó juramento como noveno mandatario de la República Islámica de Irán. El fiscal general de Perú presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y 6 exministros por su presunta vinculación en la muerte de 41 ciudadanos durante las protestas de finales de 2022 e inicios de 2023. La Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales en las que detalla que las autoridades podrían enfrentar cargos por homicidio calificado y lesiones graves. Según la ONU, 1 de cada 3 personas víctimas de tráfico humano son niños. En Latinoamérica los niños representan el 60% de las víctimas. Veamos el reporte que nos ha preparado La Voz de América. Los coletazos de la pandemia, los conflictos armados y desafíos ambientales empeoran la situación, y con una ola migratoria sin precedentes de familias tratando de llegar a Estados Unidos, el riesgo es aún mayor. Aplicar la ley es muy importante, pero también queremos que las familias sepan que pueden obtener recursos incluso si son indocumentados, lo cual se vuelve más difícil cuando vemos la demonización de las comunidades. Los niños están sujetos a diversas formas de trata, incluida la explotación de trabajos forzados, la delincuencia o la mendicidad, la adopción ilegal, el reclutamiento en las fuerzas militares, el abuso y la explotación sexual. Esta familia peruana que llegó hace 7 meses a Nueva York dice que en el trayecto a Estados Unidos temieron por su hija de apenas 3 años. Sí, hay momentos que hasta llorábamos del miedo porque a veces estábamos en el bus y subían los tapados la cara con sus armas y como veían que no éramos mexicanos nos bajaban, nos quitaban la plata, nos robaban, ¿no? Más nos daban miedo por la bebé. Nueva York ha recibido más de 206,000 migrantes desde la primavera de 2022 y muchos son menores de edad. Según el alcalde, el trabajo digno con permisos de trabajo ayudaría a combatir el tráfico humano. Vemos que lo que está pasando se debe al hecho de que los migrantes y solicitantes de asilo no pueden trabajar. Muchas de estas jovencitas están recurriendo a medios terribles para mantener a sus familias. La forma de impedir la trata de personas es, en primer lugar, perseguir a quienes la practican y, en segundo, dar a la gente un trabajo digno. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y el Senado de Estados Unidos aprobó una serie de medidas destinadas a proteger a los niños en Internet. El texto exige a las plataformas tecnológicas establecer disposiciones para proteger a los menores de contenidos problemáticos y peligrosos, en particular la explotación sexual, el acoso en línea y la promoción del suicidio y los trastornos alimentarios. También podrían límites a la capacidad de los usuarios para comunicarse con niños a través de mensajes e impondría mayores controles parentales en las redes sociales. En la iniciativa se refuerzan las normas de privacidad para menores y se prohibiría la publicidad en línea dirigida a niños. Este proyecto de ley debe ser ahora aprobado en la Cámara de Representantes. Volvemos al Medio Oriente. El ejército israelí ejecutó un bombardeo selectivo en Beirut, capital del Líbano. Veamos los detalles en el siguiente reporte de AFP. El ejército informó que el ataque tuvo como objetivo un comandante del movimiento libanés Hezbollah, a quien responsabiliza de la muerte de 12 jóvenes el sábado en un ataque con cohetes en los anexados altos del Golán. Una fuente cercana a Hezbollah confirmó que su bastión en el suburbio sur de la capital libanesa fue alcanzado por el fuego. A su vez reportó 2 muertos, pero señaló que el comandante Fuad Shukur, al mando de las operaciones militares en el sur del Líbano, sobrevivió. Y el Ministerio ruso de Defensa anunció que cerca de 300 barcos y más de 20.000 personas participan en las maniobras navales. Veamos el siguiente material que ha preparado la agencia France Press. En los ejercicios participan las flotas rusas del Norte, el Pacífico y el Báltico, así como la flotilla del Caspio. El ministerio no cita la flota del Mar Negro que participa en la ofensiva en Ucrania. Las autoridades afirman que el objetivo de las maniobras es probar las acciones del comando militar de la Marina rusa a todos los niveles.
El ministerio indicó que las flotas realizarán más de 300 ejercicios con la utilización de los armamentos, inclusive disparos de misiles antiaéreos y disparos de artillería contra objetivos de entrenamiento marítimo y aéreo. También habrá ejercicios con armas antisubmarinas y otros sobre utilización de inhibidores radioeléctricos para la retirada de tropas bajo fuego enemigo potencial. Por cierto, que el ejército ruso afirmó que capturó la localidad de Leniskoye, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, continuando su lento avance frente a las tropas ucranianas que aparentemente enfrentan dificultades. Previamente Rusia había reivindicado la toma de otros pequeños pueblos, el de Voche, Progres y Eugeniivka. Actualmente las fuerzas ucranianas, según Rusia, carecen de armas y municiones con relación a su ejército, pese a que la ayuda occidental se ha reanudado tras meses de bloqueo. Y la organización paramilitar Hamas declaró a la Franja de Gaza como una zona de epidemia de polio y acusó al ejército israelí de haber destruido los centros de atención. La cepa CPV2 del virus, que se consideraba erradicada desde 1999, fue detectada en muestras de aguas servidas obtenidas en la región de Jan Yunis, en el sur de la localidad. Esto significa una amenaza para la salud de los habitantes de la franja y de los países vecinos y un revés para el Programa Mundial de Erradicación de la Poliomielitis. Algunos suburbios de Hanoi, capital de Vietnam, siguen inundados una semana después de las lluvias torrenciales que cayeron en el norte de ese país. Veamos el siguiente reporte de nuestra agencia aliada, AFP. Nuestro pueblo se inunda a menudo río arriba cada vez que llueve fuerte. La vida de los vecinos se ha visto muy afectada. El agua subió hasta 1,5 metros en algunos lugares. La vida es muy dura ahora. Viajamos en barco. Nos cuesta encontrar un lugar seco donde moler la cáscara de arroz para nuestra comida diaria. Desde inicios de julio, las inundaciones y deslizamiento de terrenos mataron al menos a 18 personas en las regiones montañosas del norte de Vietnam. El país experimenta con frecuencia condiciones meteorológicas difíciles durante la temporada de lluvias, que se extienden de junio a noviembre. Violentos enfrentamientos estallaron este martes entre policías y manifestantes en Southport, en el norte de Inglaterra, donde un ataque con cuchillo durante una clase de baile cobró la vida de 3 niñas. Veamos el siguiente material que preparó la agencia AFP. La policía dijo que uno de sus oficiales sufrió una ruptura de nariz y que los manifestantes parecían ser simpatizantes de la derechista Liga de Defensa de Inglaterra. El enfrentamiento comenzó después de que se diera a conocer la muerte de la tercera menor, una niña de 9 años, en el ataque ocurrido el lunes durante el evento de baile. Las otras 2 víctimas mortales son 2 niñas de 6 y 7 años. 8 niños siguen heridos, 5 de ellos en estado crítico y 2 adultos también se encuentran en estado grave. Antes de los enfrentamientos se realizó una vigilia en el centro de la localidad, donde centenares de personas rindieron tributo en silencio a las víctimas. Fue un shock que algo así pudiera pasar tan cerca de casa. Es una comunidad muy unida. Es muy difícil irse. Y lo que están pasando las familias. No puedo ni siquiera empezar a imaginar lo que están sintiendo ahora. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, visitó la localidad el martes. Creo que toca una fibra sensible en todo el país. Es horrible pensar en lo que pasó. Pienso en las familias, los amigos, los seres queridos, las personas directamente afectadas y, por supuesto, la comunidad en general aquí. Pero no se puede fingir que alguien en el país no se haya visto afectado por lo que sucedió ayer. El lunes, un atacante entró en un edificio donde se realizaba un curso de baile para niños entre 6 y 11 años, con música de Taylor Swift, y empezó a agredir a los menores. Un adolescente de 17 años fue detenido poco después. La policía descartó un móvil terrorista, pero no ha especificado ninguna otra razón. El pelotero venezolano Eduardo Rodríguez podría volver al diamante de las Grandes Ligas tras una lesión que sufrió al principio de la temporada.
El lanzador de los Diamondbacks de Arizona viene de tener una distensión en el músculo dorsal ancho izquierdo que lo dejó fuera del terreno durante 4 meses después de los entrenamientos primaverales. El manager de los Cascabeles, Torey Lovullo, indicó que Rodríguez jugará un partido de simulación hoy miércoles con el objetivo de que lance cerca de 60 picheos durante 4 innings y así conocer el avance de su lesión. Varios atletas venezolanos llegaron a París, Francia, para completar la delegación criolla que compite en los Juegos Olímpicos. Se trata de Raiber Rodríguez, quien disputará la disciplina de lucha greco-romana tras obtener su cupo en febrero, y de Anthony Montero, que hará lo propio en la lucha libre. Ambos participan por primera vez en esta cita deportiva. Por su parte, Soleimi Caraballo y Betsabe Argüello también pisaron suelo parisino para competir por una medalla en la lucha femenina. Hasta los momentos, el equipo nacional no cuenta con preseas en su registro. Hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, el estado de California en Estados Unidos se enfrenta a uno de los incendios forestales más devastadores de su historia reciente. Hola, bienvenidos a tu programa Relatos de Independencia. Te habla Inocencio Figueroa. En plena conmemoración de la firma del Acta de Independencia, quiero dedicar este capítulo a los días previos al 5 de julio de 1811, cuando la Sociedad Patriótica, que convocaba en su seno al pueblo de Venezuela, tuvo un papel determinante presionando al Congreso Constituyente para que se decidiese en favor de la declaración de nuestra independencia. ¿Pueden ustedes creer que hasta el 3 de julio de 1811 el Congreso Constituyente, que ya tenía 4 meses laborando, todavía no había ni siquiera considerado la posibilidad de la declaratoria de nuestra independencia? Y de no haber sido por la Sociedad Patriótica, entiéndase el pueblo, que tomó las barras del Congreso y ejerció una fuerte presión para despertar un Congreso adormecido, no hubiese sido posible ni la discusión ni la aprobación de nuestra independencia. Nuestros diputados constituyentes hasta ese momento no tenían la intención de discutir el tema de la independencia, pues estaban dedicados a temas exclusivamente burocráticos. Tal era la pasividad del Congreso que el propio 5 de julio de 1811 todavía algunos diputados se oponían a la declaración de independencia con el falaz argumento de que en nuestra Capitanía General de Venezuela no existía el número suficiente de habitantes para declarar nuestra independencia. Y otros argumentaban de que el juramento prestado el día de la instalación del Congreso no lo facultaban para suscribir el Acta de Independencia. Vista la inacción del Congreso, ¿cuál creen ustedes que fue el detonante que cambió el ritmo y el rumbo de los acontecimientos? Yo estoy seguro que la chispa que incendió la llama de la independencia fue el discurso de Simón Bolívar ante la Sociedad Patriótica el 4 de julio de 1811, para lo cual le respondía al Congreso, que pedía calma, lo siguiente: es que 300 años de calma no bastan. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la independencia. Vacilar es perdernos, produciéndose como consecuencia de este fuego patriótico la declaración de nuestra independencia el 5 de julio de 1811. No quisiera concluir sin antes reivindicar que esta manifestación del pueblo, a través de la Sociedad Patriótica y su Congreso, representa para mí la primera manifestación del pueblo como poder constituyente originario, rescatado acertadamente en nuestra actual Constitución en su artículo 347.
El estado de California, en Estados Unidos, se enfrenta a uno de los incendios forestales más devastadores de su historia reciente. El presunto autor del incendio, conocido como Park, que ha consumido un área mayor que la ciudad de Los Ángeles, asegura que fue un accidente. Alex Segura, de la agencia BOA, nos reporta. Según él, fue un accidente. Explicó que había sacado su coche de la carretera y que se encontraba en la hierba cuando el fuego comenzó. Asustado, abandonó el lugar. El llamado incendio Park ha consumido hasta el martes un área mayor que el tamaño de Los Ángeles, contribuyendo a la mala calidad del aire en una gran franja del noreste de Estados Unidos y el oeste de Canadá. Este es el primer incendio que he vivido. Familiares y amigos me dijeron, tienes que salir de ahí. Decidí quedarme. Tenía un par de personas conmigo para apagar el fuego. Ron reconoció que pasó mucho miedo. Estábamos desensamblando una bomba de agua y tratando de ponerla en marcha al mismo tiempo que se desataba el fuego. Fue una situación de mucha adrenalina y una situación muy aterradora, sin duda. El incendio de Park, el sexto más grande en la historia de California, es uno de los más de 100 grandes incendios forestales activos que arden en territorio estadounidense este martes, según el mapa de incendios del Servicio Forestal de Estados Unidos. Hasta el lunes por la noche, los más de 5.000 bomberos desplegados habían logrado contener un 12% del fuego. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles. Seguimos en Estados Unidos, donde el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, arrestado la semana pasada en Nuevo México, compareció este martes ante un tribunal de Chicago. Enrique García Fuentes, de La Voz de América, con los detalles. Joaquín Guzmán López, de 38 años de edad, se declaró no culpable en esta Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, donde la Fiscalía le imputó 5 cargos relacionados con la manufactura, distribución y venta de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas. Los cargos se relacionan también con el uso y portación de armas de fuego en actividades delictivas. La jueza Sharon Johnson Coleman le preguntó al hijo del Chapo si comprendía los cargos en su contra. Guzmán López respondió que sí. Para asegurarse, la jueza le preguntó también que sí entendía inglés. El hijo del Chapo contestó afirmativamente. Además dijo que él había estudiado en el Tecnológico de Monterrey en México. Guzmán López está representado por Jeffrey Littman, el abogado que representa a Ovidio, su hermano, y quien fue también el abogado del Chapo Guzmán. Después de la comparecencia, el abogado de Guzmán López dijo que su cliente no está cooperando con la Fiscalía o ninguna agencia de gobierno de los Estados Unidos. Esto en relación a una supuesta traición en contra de Ismael El Mayo Zambada y su arresto cerca de El Paso, Texas, el pasado jueves. Esta es la verdad. No hay acuerdo entre Joaquín Guzmán y el gobierno. Guzmán López también enfrenta cargos criminales en otras ciudades. Está acusado de una gran cantidad de delitos, no solo en Chicago, sino en varios distritos. Pero Chicago es uno de los casos y es un caso por el que fue acusado hace 15 años. Así que aquí es donde terminaron. En la audiencia se informó que el hijo del Chapo tiene que tomar medicamentos debido a una condición de la tiroides y su alta presión sanguínea. Joaquín Guzmán López se encuentra detenido en el Centro Correccional Metropolitano, una cárcel federal en la Ciudad de los Vientos. En la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 3 inmigrantes venezolanos han sido asesinados con armas de fuego en el transcurso de una semana en las inmediaciones de refugios municipales. Ángela González nos cuenta qué están haciendo las autoridades al respecto. Una mujer murió y otras 2 personas resultaron heridas de bala en las afueras del refugio para migrantes de la isla Randall, cuando un grupo de cerca de 50 personas celebraba las elecciones venezolanas. Aparentemente, hasta el momento, el motivo fue una represalia por un robo a mano armada cometido en el pasado. El pistolero escapó en una motocicleta y el tiroteo desató una redada policial en los alrededores del refugio. Confiscamos 19 motos pequeñas, una de ellas robada, una motocross, una motocicleta más grande que fue robada y un total de 15 vehículos que no estaban registrados. Este es el segundo tiroteo en una semana en las afueras de un albergue para migrantes. El pasado 21 de julio, 2 hombres venezolanos resultaron muertos en Brooklyn. Migrantes habitantes de refugios dicen que la seguridad ha incrementado. Antes de entrar,
te chequean con este detector de metal y si llegan a encontrar algo punzocortante, enseguida te lo quitan. Pero María Muñoz, que emigró de Ecuador hace 8 años, dice que el sueño americano se acabó. Lamentablemente, en estos cortos años que yo he estado aquí, he visto una gran diferencia, que este país antes se lo decía como el país de los sueños, donde uno viene a cumplir sus sueños, pero últimamente no se está viendo bien por este tipo de personas. Hasta el momento se produjo un arresto por el tiroteo de Brooklyn y la policía busca al pistolero del tiroteo más reciente. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Pero momento de concluir esta primera emisión del noticiero de Televen por el día de hoy. Les vamos a dejar nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que permanezcan en contacto con nosotros. En X, @el_noticiero para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. En Instagram, @el_noticiero Televen para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Las de nuestro canal también son importantes y se las recordamos. @canal Piso Televen en X y Televen TV en Instagram y YouTube con todo sobre nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y por supuesto, recuérdenlo, descargue nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo, totalmente gratis, para que disfrute de su canal favorito desde cualquier lugar en el que se encuentre. Será hasta mañana, muy temprano, después del himno nacional. Sigan en sintonía de Televen, tu canal.